Y estamos con la serie de los misterios de Dios. Los misterios de Dios es esta serie, y lo que estamos tratando de introducir a todos ustedes es que en el Antiguo Testamento había muchas cosas que representaban las cosas escondidas en el Antiguo Testamento que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo, pues el tabernáculo tenía medidas exactas. Había las tribus acomodadas alrededor del tabernáculo, 12 al sur, al norte, al occidente, al oriente. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era una representación espiritual de lo que se podría llamar, ahora puede ser la iglesia o puede representar a Cristo, pero todo en el Antiguo Testamento estaba escondido. Eran misterios. Viene Jesucristo al mundo y entra al escenario mundial, y comienza Cristo revelándoles a los apóstoles. Él se va al cielo, baja el Espíritu Santo para comenzar a enseñarnos a descorrer el velo de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, y que las personas que no son cristianas no les es dado conocer. Como dice Mateo 13, versículo 11, respondiendo a los discípulos: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios o de los cielos, mas a ellos, o sea, a los gentiles, a los no cristianos, no les es dado. Vivimos un mundo ahorita por demás conflictivo, donde estaba yo compartiendo hoy en la mañana que veníamos ahorita en la carretera de la casa de ustedes de Toluca hacia acá, y alguien me prestó un iPhone para ver un video de un niño como de 8 años de edad, rodeado de un auditorio como de 300 personas, y donde lo invitaron al niño a dar su testimonio de que salió del closet. Queremos presentarles a un niño que acaba de salir del closet, de 8 o 10 años de edad, y comienza a confesar de que él descubrió que no era niño, que era niña, y todos en el auditorio aplaudiéndolo. Te felicitamos. En lugar de poder alguien acercarse a él y decirle: ¿sabes una cosa? Tú no eres una niña, eres un niño, genética, biológica y naturalmente. Y te queremos ayudar porque alguien te ha robado tu identidad. Es un robo de identidad lo que las potestades invisibles de Satanás están llegando a confundir a los seres humanos para decirnos que no somos lo que Dios nos creó. Y ese niño merece toda nuestra consideración y nuestro amor, porque él no tiene la culpa. ¿Cómo pueden atreverse a felicitarlo y a decirle que eso es lo que él tenía que haber hecho? Qué bueno que saliste del closet. Háganme ustedes el favor. Este es el mundo que estamos viviendo, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros estamos precisamente para ayudar a todas estas personas, amarlas y sacarlas de ese túnel donde se encuentran de confusión y de tinieblas, donde el enemigo los ha confundido para darles una personalidad que no es la de ellos. Sin embargo, la gente que no tiene al Espíritu de Dios no lo piensa igual que nosotros. Impresionante que le aplaudan porque él reconoce que no es lo que Dios lo hizo. Hace como 2 semanas también tuve la oportunidad de ver otro video de un muy famoso ex comentarista de televisión que confesó públicamente a la televisión que había sido 20 años homosexual y ya no lo era. Y lo atacaron las comentaristas. ¿Pero por qué renunciaste? Háganme ustedes el favor. Han perdido completamente la brújula, y esto se encuentra en los medios de comunicación. En lugar, ¿verdad?, que a esta persona le dijeran: te felicitamos, qué bueno que regresaste a hacer lo que Dios te hizo y lo que eres genética, biológica y naturalmente, y no acusarlo y agredirlo como él dijo. Ahora ustedes son los que
ahora me llaman a mí homofóbico. Ahora yo soy el que tengo la culpa por haber recobrado mi identidad. Así de loco está el mundo. Cuando Jesús viene al mundo, baja del cielo a decirnos quiénes somos, a decirnos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y que los varones tenemos un cromosoma que las mujeres no tienen, el cromosoma Y. Y si tú tienes el cromosoma Y algo en tu mente que te dice, yo no soy lo que genética y biología, ya dejamos a un lado la Biblia, lo que la genética y la biología me dicen que soy, entonces el problema no es físico, es mental. Tienen un tornillo descompuesto y ¿quién creen ustedes que los ha convencido que no son lo que Dios los creó? El príncipe de la potestad de las tinieblas. Y nosotros, la iglesia, estamos para poder ayudar a toda esta gente confundida con su identidad sexual, con su identidad de género, para que podamos nosotros rescatarlos y traerlos y enfrentarlos a su realidad. Qué interesante que la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, que no son cristianos, la Asociación de Psiquiatras de California, acaban de dictaminar que el 70% de las personas que cambian su sexo o que son transgénero se suicidan. El 70% de las personas que tratan de cambiar sus genitales y tratar de cambiar su cuerpo para no convertirse en lo que Dios los hizo, se quitan la vida. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se quitan la vida? Porque en el momento en que te puedes cambiar todos los genitales y todo lo que tú quieras y ponerte bustos si no eres hombre y convertirte en una mujer, tu genética, tu cromosoma Y funciona en conexión con tus hormonas y con tus neuronas de tu cerebro. Y cuando el cuerpo comienza a hacer una cosa que en el cerebro, el programa que Dios nos puso, no es lo que el cuerpo le estoy negando yo, me vuelvo loco. O llega un momento en que ya no me siento de ninguno de los dos y te pegas un balazo. A la desesperación que llegan de perderse en un túnel sin identidad. Tenemos que nosotros cobrar conciencia que todo esto a la gente muchas veces le es misterioso y que no lo pueden entender porque no han aceptado que Dios vino a ayudarnos a recobrar nuestra identidad. Y una vez que tú recobras y aceptas como Dios te creó, comienzas a ubicarte en un camino de estabilidad, de tranquilidad, de paz, de seguridad, de esperanza, porque el Espíritu y Dios te convence y te da el testimonio de que realmente a eso vino Cristo, a que estuviéramos en paz con Él y con nosotros mismos. Pero mientras estemos negando nuestra creación, es imposible que tengamos paz. En Mateo capítulo 13, Cristo comienza a hablarle a la gente en un lenguaje que la Biblia le llama parabólico, en parábolas. ¿Por qué Cristo, al descender aquí al mundo, comienza a transmitir el mensaje que su Padre le dio en un lenguaje escondido, misterioso, que la Biblia le llama parábolas? A los que les interese, la palabra parábola significa una comparación de una cosa con otra cosa. Comparar las cosas espirituales con las cosas terrenales. Les voy a dar un ejemplo. A un ciego, tú dile, te pregunta el ciego de nacimiento, ¿cómo es el color blanco? Y tú le dices, como el algodón o como muchas nubes. Ahora, ese ciego no tiene un punto de referencia en el algodón
ni en las nubes, porque lógicamente nunca lo ha visto. Entonces, no hay un punto de referencia para explicarle a un ciego cómo es el blanco. Necesita algo con qué compararlo. Entonces, las cosas de Dios, imagínense ustedes, los misterios de Dios son tan grandes que sus pensamientos no son sus pensamientos, que cuando baja su Hijo Jesucristo al mundo, tenía que usar un lenguaje de Jesucristo, no de matemáticas cuánticas, ni física cuántica, ni cosas exuberantes, ni cosas complicadas, ni mecanismos, ni un lenguaje científico de elementos químicos, matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, sino un lenguaje de borreguitos, de árboles, de semillas, de la tierra, para que hasta el campesino más humilde, o el granjero, o el agricultor, viniera a los evangelios y comprendiera el lenguaje de Jesucristo. Pero lo más extraordinario de esto es que a pesar de que Cristo, usando un lenguaje tan sencillo y tan fácil y tan simple, ese lenguaje escondía verdades espirituales, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, la última pregunta es: ¿por qué Cristo escogió un lenguaje donde la mayor parte de la gente no lo pudiera entender? Lo hizo a propósito, porque Dios siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, sabía claramente que hay mucha gente que se acerca y se iban a acercar a oírlo, como las iglesias cristianas del siglo XXI. Todas las iglesias y los millones de cristianos, entre comillas, muchos, que vienen a la iglesia, oyen la palabra, oyen el evangelio, oyen las enseñanzas, y les entra por acá y les sale por allá, porque saliendo por esa puerta no practican lo que oyeron. Esas personas, o esos cristianos, entre comillas, porque a la larga se va a ver que ni siquiera eran cristianos, que no obedecen la palabra de Dios, no les da Dios la facultad de entender. No pueden entender las cosas profundas de Dios, y son los que: ¿y por qué Dios, si es poderoso, no destruye al diablo de una vez? ¿Y por qué Dios, si es bueno, hay tsunamis? ¿Y por qué hay terremotos? Y si Dios era bueno, ¿por qué le dio cáncer a mi hijo y se murió de 6 años de edad de leucemia? Etcétera, etcétera. Y aunque esas preguntas son lógicas y no son malas, es muy diferente. Vean ustedes la actitud. Señor, estoy pasando una crisis en mi vida, mi hija se está muriendo de cáncer, yo sé que tú tienes todo el control, dame la fortaleza a mi esposa y a mí, y ayúdanos a entender las razones que tú tienes detrás de todo esto, que no lo podemos comprender, en el nombre de Jesús. Vean la diferencia. Señor, ¿ya viste a mi hija? Se está muriendo de cáncer, ¿eh? ¿Para eso soy cristiano? Ya no, así yo no quiero seguir ya ni en la iglesia. Vemos que hay dos personas haciendo el mismo cuestionamiento, pero la actitud es diferente. ¿A quién creen ustedes que Dios va a consolar, a confortar y con el tiempo a iluminar por qué hizo lo que hizo? ¿A cuál de las dos personas? A la que se acercó con una actitud de humildad. ¿Se acuerdan de Job? Job pierde de la noche a la mañana a su familia, pierde sus posesiones materiales y además una plaga de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y en el capítulo 3, Job cuestiona a Dios. Él no se enoja porque lo cuestionemos, y Job le dice a Dios: ¿por qué mejor no fui un abortivo? ¿Para qué me trajiste al mundo? Me trajiste al mundo, no tengo los hijos, no tengo el ganado, los camellos, y además me dejaste a la misma, a la esposa. Porque si algo hubiera deseado Job que se llevara, era a la señora. Y a propósito se la dejó Dios, todavía para atornillarlo más, ¿verdad? Podríamos decir, porque ya saben que pues, ella le dijo, ¿verdad? Maldice a Dios, ¿para qué no? Y Job la regaña. Pero entonces nos damos cuenta que Job es un hombre que manifiesta en los 42 capítulos de su libro un corazón mandándole 50 preguntas a Dios, pero siempre en la actitud
correcta, por lo que al final del libro Dios le contesta, le abre el entendimiento, le muestra las maravillas del universo, de la creación de los animales, de los planetas, y le da 7 veces más de lo que él había perdido. Todo esto, santos de Dios, es importante si tú quieres seguir caminando con Dios. No podemos caminar con Dios con esa actitud de soberbia, de estarle gritando y demandando cuando sabemos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Tenemos que ser humildes y caer de rodillas como cayó Job, y le dijo a Dios: aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Aunque Él me quitare todo lo que tengo, no lo entiendo. Yo lo único que sé es que eres sabio, no te puedo juzgar, porque si yo hubiera sido Dios, no creo que hubiera hecho un mejor papel que tú. Sigo confiando en ti. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos nosotros vivir la vida cristiana, porque el justo por la fe vivirá. Veamos los misterios escondidos en la primera parábola del sembrador, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Porque parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, 60 y al 30 por uno. El que tiene oído, oiga lo que estoy diciendo, dice Jesús. ¿Por qué Jesús está apelando al oído? En ese momento le contestaríamos: ¿qué crees, que somos sordos? ¿Hay algún sordo por aquí? Todos hemos oído lo que tú estás diciendo. Cuando Jesús dice: el que tenga oídos que oiga, estaba él apelando a algo mucho más profundo, porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer. La palabra oír en el hebreo está ligada con la obediencia. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 5 al 6: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Cuando Dios le dice a Israel: oye, no les está diciendo abran sus oídos porque no están sordos, sino que le está diciendo que lo que oigan lo obedezcan. Yo entro a una clase de niños de primaria y están todos los niños con avioncitos por aquí por allá. Niños, por favor, guarden sus avioncitos, ya no estén gritando, y siguen con sus avioncitos. Niños, por favor, ya les he dicho que se porten bien, y siguen con sus avioncitos. Y la tercera vez agarran una tabla, ¡pum! ¿No me oyeron? Y en eso brincan todos, y la respuesta es: ¿me oyeron la primera vez? ¿La segunda vez? Y la tercera vez, hasta que no hice con más énfasis el llamado de atención, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, así es la iglesia. Dios nos habla y nos habla y nos habla a través de la palabra, hasta que llega un momento en que Dios tiene que hacer algo drástico con tu vida. Y Dios nos habla a veces como la polilla, después nos habla como con el león, y cuando ya Dios está rugiéndonos, nos está hablando porque Él sabe que por el oír no le vamos a hacer caso. Esto lo dice Oseas, en el libro de Oseas capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios tiene que mandar a tu vida algo que te afecte, o al hospital, o una enfermedad, o un accidente, o una pérdida económica, algo que te sacuda, algo que te cimbre, algo que te haga reflexionar que no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 9: es mejor que entres cojo y ciego al cielo que entero al infierno.
Entonces, tenemos dos opciones. ¿Vamos a obedecer por lo que oímos? ¿O tiene Dios que aplicar a tu vida algo drástico para que le hagas caso y pongas atención? Dice uno de los salmos: no seas como el caballo o como el mulo, que tienen que aplicarles el freno para que puedan detenerse y obedecerte. Hace muchos años, cuando yo estuve en un rancho viviendo, a los caballos se les mete un freno que es así, con un puentecito. Y yo estuve educando caballos durante 3 años. A los 3 años les daba la rienda charra, a otros se les da rienda para brincar. Entonces tú le pones muchas riendas, muchos tipos de riendas a los caballos. La más grandísima de todos es la de los rejoneadores. El rejoneador, tú lo ves cuando están con los toros, y con las puras rodillas y con las puras puntas de los pies, porque aquí tienen las banderillas, manejan el caballo. Y los caballos de los rejoneadores son tan hipersensibles que nada más le hace así con la izquierda y el caballo se vuelta para acá, le hace así y se vuelta para la izquierda. Ya no hay necesidad de jalarle las riendas, por la obediencia tan impresionante a la que un animal puede llegar. Pero cuando un caballo no es rejoneador, nuestros caballos eran caballos charros, teníamos que jalarles la rienda para que se detuvieran. Y ese puentecito que tiene el freno de los caballos, cuando jalas la rienda, se les encaja en el paladar. Y cuando el caballo asocia el dolor, entonces se para. Tiene que asociar el dolor para hacerte caso. Yo nunca a mi caballo le dije: hey Pinto, párate. No me hacía caso. Le tenía que jalar el freno para que se parara, aplicándole el dolor. Dios nos dice lo mismo. ¿Qué quiere ser como el caballo? Como un animal que no entienden por las buenas ni por la voz, más que a través del dolor. Y esta es la oportunidad que Dios nos da. Por eso, el que tenga oídos, en esta mañana que oiga. Si tú quieres ahorita lo que vas a escuchar, obedecer lo que Dios te está diciendo, Dios te va a bendecir. Y mientras más obedezcamos, más entendimiento tenemos de los caminos de Dios. ¿Me van siguiendo? Esto es una verdad inexorable que no se puede más que confirmar a través de la verdad. Muy bien. En esta parábola se interpreta en el versículo 20 al 23. Al acabar de contar Cristo la parábola, imagínense a todos. Un sembrador salió a sembrar y aventó una semilla, y vinieron los pájaros y se la llevaron. Otra cayó entre piedras y como no tenía raíz, no brotó. Otra cayó entre espinas y también se secó por el sol. Pero una parte de la semilla que aventó el sembrador cayó en buena tierra y dio fruto. Y al oír la parábola esto, ¿y qué? ¿Qué nos quieres decir? Si Cristo no hubiera interpretado lo que él estaba diciendo, nadie lo hubiera podido entender. Hubieran dicho: qué bonito cuento de Caperucita Roja. Sin embargo, dice Jesucristo en el versículo 20: cuando alguno oye la palabra, vean cómo ahora todo lo que Cristo contó lo explica en la otra dimensión, en la dimensión espiritual. O sea, todo lo que está pasando en el mundo terrenalmente y visiblemente se puede comparar con verdades espirituales, y a nosotros nos es dado entenderlas. Qué bendición, tantas bendiciones que tenemos Dios y que nos ha dado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Más adelante Cristo lo va a explicar, quiénes las aves que vinieron y se llevaron esta semilla. Pero vean ustedes la clave. Muchas personas vienen a la iglesia, oyen el evangelio, pero nosotros, los pastores, o tu papá que tiene la obligación de explicarte el evangelio, no se los explicamos y no lo entienden. Y llegan personas aquí que tienen 8 años o 10 años o de otras iglesias, y nunca nadie les ha dicho que se arrepientan.
Yo tuve una familia hoy mismo que vinieron de un matrimonio muy lindo. Hermano, venimos de otra iglesia, queremos subirnos aquí a la iglesia del sur y oímos del arrepentimiento y queremos preguntarle qué es el arrepentimiento. ¿Cuántos años tienen ustedes en la iglesia donde vienen? 9 años. Y en los 9 años nunca el pastor nos dijo qué significa arrepentirse de sus pecados. Simplemente, ¿quién quiere levantar a Cristo? Levante la mano y ya con eso son cristianos. Cuando no entienden lo que es el cristianismo, ni lo que hizo Dios en la cruz, ni la gracia de Dios, las iglesias se llenan de personas no arrepentidas. Y no son cristianos, son religiosos nada más. Vamos a ver que cuando vienen las pruebas, ahogan la palabra y nunca pueden dar fruto. Entonces, en esta parábola, Cristo nos da a entender la clave para entender las demás. Rápidamente vean Marcos 4:13. Marcos a la vuelta de Mateo. No se vayan a Éxodo. Marcos 4:13. Vean ustedes que aquí se nos da la clave en un versículo para entender todas las parábolas de Jesucristo. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En otras palabras, abran los oídos. La parábola del sembrador es la base para entender todas las demás parábolas. Ahí nos da el Espíritu Santo la clave. Cuando entendemos, por eso quiero explicar esta parábola, porque es la base para entender todas las demás. Y ese es el secreto, que si entendemos la parábola del sembrador, tenemos la capacidad de aprender todas las demás parábolas. En esta parábola del sembrador se enfatizan 4 principios. Rápidamente, y ahorita los explico. Número 1, el reino de los cielos es desde que Cristo vino hasta el arrebatamiento de la iglesia. O sea, todas las parábolas que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas fueron y describen la época de la iglesia. Esto es muy importante, la época de la iglesia, porque Cristo está hablando bajo el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿dónde comienza? Comienza hasta el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo bautiza a los cristianos, los coloca, nos identifica en el cuerpo de Cristo, y ahí nace la iglesia en Pentecostés. Se cumple la promesa, viene el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí comienza la iglesia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el Antiguo Testamento, porque Cristo vivió bajo la ley, no bajo la gracia. La gracia vino cuando Él mandó el Espíritu Santo y nos abrió el entendimiento para comprender el antiguo, sus parábolas, sus enseñanzas y las de los apóstoles. Si el Espíritu Santo no entra a tu vida, nunca entenderás las cosas que pertenecen a Dios. En primer lugar, se caracteriza que es por la siembra del Evangelio. La época de la iglesia es la época ¿de qué? De la siembra del Evangelio. ¿Quién es un cristiano? Una persona que cuando habla, sus palabras traen semillas. Porque fuimos convertidos por oír, no por ver. Por los milagros no. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es un cristiano? Un muchacho con su escuela le habla a su amiga, le habla a su amigo, el médico le habla a sus enfermeras, a sus compañeros, el abogado en su bufete de abogados, el plomero a sus empleados, el carpintero. Son personas, seres humanos que hablan las palabras de Dios que están en la Biblia. Porque cuando el cristiano habla de Jesucristo y habla la Biblia, está sembrando, sin que tal vez tú lo sepas, está sembrando semillas en esa persona que van a crecer. Y el resultado de esa persona a quien tú le estás compartiendo a Jesús va a depender del estado de su corazón,
que simboliza la tierra. ¿Ya van siguiendo a Jesús? Cuando el sembrador siembra, la condición en que se encuentra la tierra determinará dónde va a crecer la semilla. Hay personas que tú les hablas y junto al camino no te entendieron lo que les dijiste. Hay otras personas que sí, yo quiero ser cristiano, y levantan la mano, pero como realmente la semilla no entró en lo profundo de su corazón, nunca dio fruto, como lo vamos a ir explicando. Número 2. La parábola del sembrador, número 1, se caracteriza por la siembra de la semilla del evangelio. Número 2, el reino de los cielos, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición. Va a haber gente que se va a pelear contigo, que te va a perseguir, que te va a criticar, que nos van a odiar, que te va a calumniar. En la televisión hablan mal y agarran cualquier pretexto para desprestigiar la Biblia. Necesitamos entenderlo. Vamos a tener oposición del mundo y de Satanás. Así que prepárate. Entonces es que mi vecino me dijo que tenía la cara de aguacate. Oye, como una vez una persona llegó y, ay hermano, usted no sabe cuánto sufro. Y le dije, enséñame tus manos. Ya me las enseñó. Y le digo, yo no veo sangre. Todavía no te ponen clavos. ¿De qué te estás quejando? Ay hermano, es que mi esposo me dijo que tenía cara de armadillo. Espérame tantito, digo, estamos hechos los cristianos del siglo XXI de mermelada McCormick. Cualquier cosa, ya no voy a esa iglesia porque me vieron feo. Ya mis amigos, y en Navidad, tú eres esos cristianitos, sí, ¿qué? ¿Por qué no tienes ese valor de poder enfrentar esa oposición para que esa oposición se dé cuenta que hay personas en el siglo XX que seguimos teniendo convicciones? Y estamos dispuestos a ir contra la corriente de la degradación moral y de la perversión que existe a nuestro alrededor. Ese es un cristiano. Porque se va a caracterizar por las aves. Vamos a ver que son los demonios que vienen a tratar de a las personas que tú les hablas de Cristo o los que se convierten, de mandarles oposición para que se desanimen. Y si se desaniman es porque la semilla no fructificó en su corazón. Su corazón no estaba preparado lo suficientemente bien para dar frutos. Número 3. Esta época del cristianismo será marcado por diferentes preparaciones de la tierra, por lo que una parte de la humanidad recibirá la semilla y otra parte se va a condenar. No todos los que hemos vivido en este planeta pasaremos la eternidad con Dios. Aquellos que rechazaron la semilla, no la entendieron, vamos a ver los afanes de la vida, el dinero, la diosa del sexo, el dios del dinero, fueron ídolos que entraron a su corazón e impidieron que esa persona diera frutos. Se va a caracterizar, no nos sorprenda, de tantos falsos maestros, tantos falsos apóstoles, tantos falsos profetas. En lugar de desanimarnos, son señales que nos encontramos en el final de los últimos tiempos. Y en cuarto lugar, esta época del cristianismo será marcado por 4 respuestas. Nada más hay 4 respuestas al evangelio. 1, junto al camino, respuesta a la incredulidad. Versículo 19. Estos son los que oyen la palabra y no la entienden. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se dan cuenta que cuando predicamos la Biblia es importantísima la atención? Pero si tú vas a alguna conferencia de la Biblia, algún estudio y estás, mi licuadora, a lo mejor la habría dejado prendida o apagada, el televisor, y estás pensando en tu esposo, en tus cosas materiales, cómo vas a pagar la renta, etcétera, etcétera, y no te concentras en lo que Dios te está diciendo a través de la Biblia, viene el enemigo y se lleva la semilla.
porque le diste más importancia a las cosas materiales, creyendo que si te preocupas en las cosas materiales, en ti está la respuesta, que si te concentras en Jesús, Él te dará la respuesta de tu licuadora, de tu deuda y de todo. ¿Por qué? Porque si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás te saldrá bien. ¿Está claro? Más claro que el agua no puede ser. Dios está buscando hijos e hijas que tengamos nuestro corazón en Él. Y si le damos a Él lo primero en nuestra vida y nos concentramos en lo que Él nos está hablando y ponemos atención y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos va a bendecir. El segundo caso es el de los pedregales, versículo 20 y 21. Este fue sembrado en pedregales. Observen, estas personas oyen la palabra como ahorita todo el mundo lo está oyendo, no están sordos. Y muchos hasta con gozo la reciben, pero no tienen raíz en sí, sino que duran muy poquito, son de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir problemas, enfermedades, aflicciones, persecuciones, y ahí tú eres cristiano, y ya me dijeron que eres de los aleluyas, y verdad que tú eres de los llorones, y tú eres esto y por aquí, por allá, y te comienzas a desinflar, y la presión del mundo, de tu escuela, de tu trabajo, no la aguantas, y te comienzas, no es cierto, soy cristiano pero no fanático, no, aleluya sí, pero no, aleluya no, llorón tampoco porque no voy a llorar a la iglesia, y comienzas a derretirte por la presión del mundo, porque por dentro no tienes la fuerza de resistir la presión. Y si por dentro tienes la semilla sembrada del evangelio, esa semilla, como lo vamos a ver más adelante, tiene el poder para que algo sobrenatural pase dentro de nuestra alma y podamos enfrentarnos a un mundo opuesto, hostil, que nos pueden echar a los leones, nos pueden crucificar, ponerte una T y convertirte en una tea humana, como los cristianos de los 3 siglos, echarlos con cadenas, con orín y excremento, que ahí se murieran, y gritar ahí en el Coliseo Romano: Jesús es el Señor. ¿De qué calibre estaban hechos estos cristianos que se enfrentaron no a la persecución, no a la burla, no a las calumnias, no al desprecio, se enfrentaron a la muerte? ¿Por qué? Por el calibre que tenían dentro y por la convicción de su fe, por lo que ellos pudieron entender que podía venir el león y arrancarle la cabeza a su hijito y morderte aquí y arrancarte el corazón o quemarte, pero en 30 segundos estarían enfrente de Jesús. No más de 1 minuto de sufrimiento. Estarían con Jesús inmediatamente. Eso los hizo enfrentar al mundo de los Césares romanos. En tercer lugar, el terreno espinoso, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, esto ya es más grave. Estos son los que oyen la palabra, pero el afán, el estrés, las preocupaciones, las distracciones a las que les das importancia más que a la palabra de Dios. Los afanes, subió el petróleo, el peso se cayó, entramos en recesión, mis hijos no tienen escuela, y comienzas a ver los problemas del mundo, petróleo, dinero, problemas, estrés, etcétera, etcétera, y quitas tus ojos de Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Cristo lo hizo que caminara sobre el agua? ¿Se acuerdan? Y Pedro comenzó a salir de la lancha y comenzó a caminar sobre el mar. ¿Y qué hizo Pedro? Mi lavadora, el petróleo cayó, el peso se devaluó, ya hay intercesión. Mientras quites tus ojos en Jesús y los pongas en el mundo, te comienzas a hundir.
En lugar de, Señor, yo no dependo de nadie ni de la situación de qué gobierno tiene México, si es comunista, socialista, democrático, monarquía, fascismo, nazismo, etcétera, etcétera. No importa en el gobierno, en la ciudad, en la capital, en el país en que nos encontramos. Nosotros dependemos de arriba. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde? Entonces, ¿por qué lo buscas en tu amigo que lo van a hacer diputado? No, si don Jorge lo hacen diputado, ya la hice. Si me acuesto con mi jefe, él me prometió un aumento de sueldo. Los afanes de la vida, las presiones del mundo. Quitar nuestros ojos de lo único que es seguro, ahoga completamente lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Y además dice en segundo lugar, el engaño de las riquezas. Se les llama a las riquezas engañosas. ¿Por qué? Porque el dinero no es malo. ¿Sabían ustedes, verdad? El dinero no es malo. Ser rico no es pecado. El amor al dinero es lo que es malo. Si no hubiera personas que tienen dinero, ¿cómo mandamos misioneros? Si no hay personas que tienen dinero, ¿cómo podemos pagar la luz? ¿Cómo podemos comprar pantallas, cámaras? ¿Cómo podemos entrar en la televisión satelital? ¿Cómo podemos mandar a misioneros cuando todos en la iglesia son pobres? Santa Catarina. Entonces, no es el dinero el problema. Dios ha bendecido a mucha gente con millones de pesos y tú puedes tener el lunes un Ferrari, el martes un Lamborghini, el miércoles un Porsche, el jueves un Alfa Romeo, un Aston Martin el viernes y tener un palacio del castillo de Chapultepec donde tú vives, y eso no te hace pecador. Te hace pecador que tengas todas estas cosas y que ganes $1,000,000 al mes y le des a Dios solamente $10,000 de ofrenda. Pero casi todos los multimillonarios en el mundo que ganan $1,000,000 al mes, escúchenme muy bien, le dan a Dios $600,000 al mes de ofrenda a Dios, a la obra de Dios, y sostienen a 50 misioneros y 50 iglesias. Por eso Dios les sigue dando, porque Dios está buscando esa clase de corazones. Cuando la Iglesia Católica introdujo en la espiritualidad la pobreza, que para ser espiritual tienes que ser pobre, vestirte como Juan Charrasqueado y traer camisas rotas y guarachitos, y el pobre es el humilde. Buenos días, mi jefecito. Esa es una persona humilde. E irte a un convento y dormir en una cama de piedra, porque eso es la espiritualidad. Pervirtieron la Biblia. Y ahora nosotros, el cristianismo se fue al otro lado. Si no eres millonario, no eres espiritual. La famosa teología de la prosperidad. Los dos extremos. Y Dios quiere que estemos en medio, en el equilibrio. Las riquezas, cuando comiences a hacer dinero, te pueden alejar de Dios. Rápidamente, vayamos a Deuteronomio capítulo 8 en el Antiguo Testamento y veamos el consejo que Dios le dio a Israel cuando Israel comenzó a adquirir bienes materiales en abundancia. Dice Deuteronomio capítulo 8 en el Antiguo Testamento, versículo 11. Cuídate, Dios le dice, y Dios nos dice a nosotros, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, vean el peligro, no sea que comas y te sacies y edifiques buenos condominios, buenas casas en que habites, y tus vacas, o sea, tus cuentas en el banco y tus ahorros y tus inversiones se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y cuál es el problema? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El engaño de las riquezas, cuando hay cristianos, les llaman los ricos nuevos o los nuevos ricos, que comienzas a hacer dinero y comienzas a prosperar, lo primero que haces es olvidarte de la palabra de Dios. Ya no vas a la iglesia, ya no vas a los estudios, ya es segundo lugar el reino de Dios. Cuídate, dice el Señor, porque escúchame, en la misma forma como Dios permitió que hicieras esas riquezas, de la noche a la mañana te las puede quitar. Dice uno de los salmos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre. De la noche a la mañana puedes perder la salud. Yo conozco una persona que me acaban de presentar, millonaria en México, que vive por allá, bueno, me reservo dónde vive, en qué parte de México. Esta persona tiene los coches que les acabo de mencionar, Ferrari, Lamborghinis, Bentleys, etcétera, etcétera. Y cuando platiqué con él, me decía en Acapulco, doctor Alducin, no puedo disfrutar nada de lo que tengo. ¿Por qué? Le dije, porque me da miedo salir y nada más en la vuelta de mi casa salgo a pasear mis carros porque ya me secuestraron 2 veces. Número 2, perdí mi función eréctil, ya no puedo con mi esposa. Joven, 55 años de edad. Mi hombría me ha colocado y ahora lo entiendo por qué, me dice. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando tuve todas estas cosas, hace 25 años, 30 años, que comencé a tener mucho dinero, me olvidé de Dios. Y ahora vengo a la cruz a decirle a Dios, perdóname. Perdóname y lo que me queda de vida lo quiero vivir para ti. Y le dije, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuántas personas hay así en la vida que vemos y que no disfrutan lo que tienen? Porque dice en Eclesiastés capítulo 6, del 1 al 2, hay un mal que he visto del cielo, que hay hombres a quienes Dios les da todo lo que desean. Tienen buenos carros, tienen buenas casas, tienen buenos viajes, pero dice Eclesiastés, pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Y hay personas, como el video, no sé si se lo han visto, de la familia Vázquez, que viajó a Acapulco, 15 de la familia Vázquez en una camionetita. En la pista del sol se descompuso 6 veces a la familia Vázquez. ¿No han visto el video? Se bajaron, cambiaron la llanta, una humadera que traía la camionetita como de hace 20 años, y se acostaron en la carretera y llegaron a Acapulco a las 11, 12 de la noche, durmieron en la playa, tuvieron su lunada, cantaron, se comieron las tortas que tenía y al otro día se regresaron, pero dijeron, fuimos a Acapulco a la playa. Y felices y canta los niños con la llanta ponchada, con esto, con el otro, nunca nadie se quejó. Yo dije, Dios mío, ¿cuántas familias millonarias y ricas pueden disfrutar como esta familia tan pobre? 15 en un coche a llegar a Acapulco, a dormir a la playa y por lo menos cumplieron el sueño. Querían, nunca habían ido a la playa y lo hicieron y se lo propusieron y lo disfrutaron como cualquier rico viviendo en una mansión. Porque Dios da el don para disfrutar lo que no tenemos, porque hay ricos que parecen pobres y hay pobres que viven como ricos, como la familia Vázquez. Y en último lugar, dice la Biblia, el versículo 22, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, o sea, obedece, entiende la palabra y da fruto. Y este fruto no es de nosotros. Lo sabían, ¿verdad? Gálatas 5:16, Juan capítulo 15. El fruto que producimos nosotros es por nuestra relación con Jesucristo. Si la rama no permanece junto a el tronco, la rama, si tú la cortas del tronco, la rama no puede dar fruto. Porque la rama tiene que absorber la savia del tronco del árbol que tiene raíz y la savia sube y entonces el fruto que da y comienza a caer es el resultado de su permanencia
en la vid. Si tú no estás día y noche en contacto con Jesús, día y noche en contacto con la Biblia, no puedes dar fruto, porque nuestro fruto no es de nosotros. ¿Quieres amor? Tu amor es falso. No es el fruto que viene como producto de tu permanencia en Cristo. ¿Quieres paz? La tienes con 3 tequilas, herradura, reposado. ¿Quieres vivir tranquilo? Mientras tengas dinero, eres tranquilo. Porque esa paz y ese amor y esa tranquilidad y esa seguridad no viene de Cristo, viene de tus circunstancias. Pero cuando nuestra paz, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, dominio propio, por como viene de mi permanencia con Jesucristo. Este misterio lo tienes que entender hoy, para que tú comprendas que la felicidad no depende de nada de lo que tenemos, no depende de nada de lo que eres, ni el puesto que tengas, ni los títulos que hayas ganado en la universidad. Nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro gozo dependen de esto. Día y noche, día y noche. Hermano, yo a las 12 del día y noche. Hermano, yo nada más en la noche. Ok, dice Dios día y noche. Doña Chole, por favor, entienda. Si de día y de noche disciplinas tu vida para tener contacto con este libro, todo lo que hagas vas a prosperar. Ya no vengas, hermano, ore por mí, écheme la bendición, écheme agua bendita, creyendo que nosotros somos dioses, o el Papa, que no lo somos. Somos igual que ustedes, llenos de defectos, pero simplemente muchos estamos aprendiendo a vivir y depender de esta maravillosa palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra.